¿Cómo están ustedes? Este fin de semana largo quiero llevarles una entrevista con la persona que representa al gobierno de la presidenta Bachelet en la región, con el intendente Gabriel Aldoney. Intendente, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted cómo está? Yo aquí, no sé si mejor que usted o no, pero debe ser difícil ser intendente en estos tiempos, ¿no? No sé, pero uno ya está acostumbrado. Ya 20 años atrás eran distintas las cosas. Bueno, sí, como el dicho, todo tiempo pasado fue mejor, pero eso como es, a nuestro parecer. Claro, a medida que uno va pasando el tiempo parece que esa frase es más común. Sí. Usted esta semana presentó esto que lo pueden mirar con la cámara, que fundamentalmente son los resultados de un estudio de lo que se ha llamado la movilidad regional. Usted convocó a un grupo de expertos y yo quiero entrar al tiro, al hueso en esto. Esto en esta época. Faltan 6 meses para que se vaya a vivir a Limache, a cuidar los nietos, a volver a trabajar en asesoría. Va a cambiar este gobierno. Nunca sabe uno. No, pero nunca sabe si el próximo gobierno lo contrata. Pero generalmente nunca se repiten los intendentes en el periodo siguiente, aunque se diera la eventualidad de que ganara quien ganara, digamos. Mucha gente ha dicho en relación a esto que son cosas realmente interesantes, pero que hay extemporaneidad, porque es como mirar a una cosa a futuro que tiene mucho plazo por delante. Partamos por esto, de a dónde nace esto y por qué se da a conocer ahora, y después entremos al fondo de lo que usted estaba proponiendo. Bueno, esto nace porque en general en la región nosotros tenemos pocos proyectos que nos permitan competir con los proyectos que se dan en la región metropolitana. Nosotros siempre somos sorprendidos, sobre todo cuando hay cambio de gobierno, de que hay un par de líneas de metro en Santiago que se construyen, ¿no? Líneas de metro que cuestan 2.000, 2.500 millones de dólares. Y no solamente líneas de metro, puentes de acceso por debajo, cualquier cantidad de dinero que allá se ven. Claro, pero también tenemos que tener claro que eso es parte de responsabilidad nuestra. Porque mientras no tengamos proyectos que compitan con esos proyectos, jamás vamos a lograr que este tipo de soluciones lleguen a la región. Se discute y se habla mucho sobre la descentralización, sobre la regionalización, pero nosotros hacemos bien poco desde las regiones para que ese proceso se lleve a cabo. Bueno, esa fue la primera motivación. La segunda motivación es porque efectivamente en la región se están presentando problemas que son bastante serios desde el punto de vista de la movilidad de las personas. Si basta nomás preguntarle a las personas que en la mañana vienen desde Villa Alemana, Quilpué, Limache, hacia Valparaíso, cómo de manera ascendente está creciendo los tiempos de viaje. Y la vuelta, ¿para qué decir? Y la vuelta, ¿para qué decir? Y los que van a Reñaca, ¿no? Y también la gente que viene de Curauma, ¿no? O sea, tenemos un problema serio en esto. Y para poder resolverlo hay que enfrentarlo hoy día, no hay que esperar que esta cosa reviente, porque cuando revienta las soluciones son más caras, son más difíciles, ¿no? Y además quiero decirle a aquellos escépticos que creen que estos proyectos son eternos, les quiero decir que cuando se hizo la primera línea del metro en Chile, que fue durante el periodo del presidente Frei Montalva, el presidente Frei Montalva se demoró 3 años en dar por inicio, desde que comenzaron los estudios ya más en serio, a la construcción de la línea 1 del metro. Por lo tanto, esto que vaya a ser, que esto es para 20, 30 años, claro, hay propuestas que son en ese horizonte de tiempo, ¿no? Pero lo que nosotros estamos planteando es la construcción de un eje metropolitano que una Valparaíso con Villa Alemana y después por el Troncal Sur hacia el interior, que sea posible soterrar el Merval en Villa Alemana, Quilpué y aquí en Valparaíso. ¿Ya? Ese soy yo, así que le pido disculpas. Está bien. Disculpa. El tema es que nosotros tenemos que pensar en una perspectiva de mucho más largo plazo, porque hay situaciones, voy a poner un ejemplo, Quintero, Quillota. En Quillota se está construyendo un hospital, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hacer una vía que una Quintero con Quillota y transformar en Quillota, Calera, todo ese polo de desarrollo en un polo adicional que tenemos en Valparaíso? Ok, vámonos por partes. Supongamos, apáguelo mejor. Sí, lo voy a apagar supongamos, porque capaz que le está llamando
quién sabe quién, digamos. Me están llamando para pedir la renuncia. Claro, por venir conmigo, capaz que lo saquen. Claro, nunca sabe uno. Sí. Nunca se sabe. Pero bueno, aquí en su casa, si querían un programa de conversación, como la hace Rementería, que se desahució de la política, se autoexilió, la puerta está abierta. Vamos, usted habla de tres ejes. ¿Cuáles son los tres ejes en general? Uno se refiere al tema del metro. Otro se refiere a un transporte de superficie y otro y un tercero una autopista suburbana, urbana, subterránea. Sí. ¿Cómo se funcionan y cuánto cuesta? Ya. Bueno, esto en realidad son 4 niveles los que nosotros podemos. Primero, el transporte público, basarlo en la red Merval, ¿no? Segundo, corredores exclusivos para transporte público. Tercero, una autopista para el transporte privado. Y cuarto, para transportes especiales, que son las caminatas y las ciclovías, ¿no? Esos son los 4 niveles que están contemplados en este proyecto. Esto consiste en unir, por ejemplo, para el transporte privado, ¿ya?, unir la ruta 68, ¿ya?, con el Troncal Sur, por Valparaíso. Y eso permitiría que las personas que van de Valparaíso hacia el interior puedan tomar esta autopista y, sin tener que pasar por la congestión que están pasando ahora, poder dirigirse a sus hogares o viceversa. Y en Viña, a la altura de la estación de Viña del Mar, un bypass que iría hacia Reñaca-Concón. Ese es el concepto de la autopista urbana. El tema de Merval es el soterramiento en Villa Alemana, en Quilpué, y el soterramiento a la altura más o menos del Puente Capuchino, que llegaría hasta la Plaza Aduana, ¿ya? Eso permitiría, por ejemplo, que el Merval pasara, en vez de pasar por el borde costero, pasara por Pedro Montt, ¿no?, y llegara, incluso continuara después por donde está la zona patrimonial de Valparaíso y llegar a Aduana. Eso nos permitiría en Valparaíso liberar el borde costero, donde hoy día está acopado o cercenado su acceso por el propio Merval, y nos permitiría desarrollar unos proyectos que permitirían la caminata, permitirían el usar ciclovías, etc. Y la Avenida España actual, convertirla en transporte para el uso de los automóviles, pero fundamentalmente para el transporte urbano de superficie. Ese es en general el proyecto. Yo me recuerdo cuando estábamos en la universidad, en la época, usted un poquito mayor, pero no tanto que yo, pero en esa época, fines de los años 60, principios de los años 70, se empezó a hablar de la cuarta etapa, después venía la quinta etapa, había una visión en que generaba la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valparaíso, con esos próceres que ya la mayoría no están, y se murió. Pero es que, se murió, se quedó en el sueño. ¿Cómo hacer para que esto no se quede en el sueño de un intendente? Yo no me acuerdo cuánto era el ingreso per cápita de Chile en ese tiempo, pero debe haber sido como $1.500 quizás. Sí, claro. Hoy día es como 25.000. Sí, claro. Entonces, pero los proyectos, usted está diciendo, nosotros vamos, le hago una pequeña reflexión. Acuérdese que tanto la gente se acuerda de la Guerra Civil Española, y en la Guerra Civil Española había metro en Barcelona y en Madrid, claro, en la década del 30. Bueno, pero aquí también en Valparaíso hubo tranvía. Sí, claro. Sí, eso, en Santiago también, y había el ferrocarril que llegaba al centro de la ciudad, etcétera. Pero lo que me refiero son los proyectos de anticipación. Claro, ¿cómo hacer que los sueños? Usted tiene razón en el sentido de que los sueños se quedan en sueños cuando no hay recursos. Pero ¿cómo hacer de que ¿Cómo llegar a obtener estos recursos y que además que Santiago escucha a la región? Sí, bueno, voy a partir por lo primero. Los recursos hoy día están. O sea, ¿dónde están? Están en la ley de concesiones. Porque la autopista hay que construirla bajo el sistema de concesión, ¿no? Es imposible construirla con recursos públicos, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo es una combinación en el modelo de negocio, y es la razón por la cual nosotros hemos firmado un convenio con el Ministerio de Obras Públicas, que va a destinar recursos en el presupuesto del 2018 para hacer los estudios. ¿No? Vamos a diseñar un modelo de negocio en el cual nosotros podamos combinar ciertas inversiones públicas, como por ejemplo el túnel de Merval, hacerlo junto con el túnel de la autopista, ¿no? Y hacer subsidios cruzados, ¿no? Y eso es lo que estamos pensando. Por lo tanto, hay vías de financiamiento. Por lo demás, hoy día existen fondos de inversión que en aquellos entonces eran más difíciles de tener, que pueden interesarse en proyectos de esta naturaleza. Y lo segundo
que yo creo que es en realidad el corazón del tema, que eso depende de nosotros. O sea, esto hay que creerse el cuento, ¿no? Y hay que ser capaces de convencer al Poder Central. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer, voy a dejar pasar un tiempo, cuando esté consolidada la campaña presidencial, vamos a trabajar con todos los candidatos presidenciales, les vamos a proponer esto. Porque los temas de infraestructura no pueden ser solo de un gobierno, porque no duran 4 años. Sí. O sea, para que tenga calidad esta cuestión tenemos que tener claro que nos vamos a demorar seguramente el próximo gobierno y un poco más, ¿no? Y por lo tanto tenemos que sacar un acuerdo que sea transversal, ¿no? Yo no creo que nadie se vaya a poner a un proyecto de esta naturaleza, sobre todo cuando yo quiero decir que en el Consejo de Movilidad, habiendo personas tan distintas, arquitectos que tienen visiones de ciudad distintas, académicos, personas del sector privado, etcétera, hubo unanimidad en esto. Hubo un consenso que costó, lógicamente, porque nos demoramos 1 año y medio más o menos en hacer esto, ¿no? Al principio las cosas no eran fáciles porque había opiniones distintas de cómo la ciudad tenía que evolucionar y finalmente se llegó a un acuerdo. Y eso es un tremendo valor que hay que transmitírselo a la sociedad en su conjunto para que asumamos... ¿Cómo se hace la prefactibilidad de esto? Bueno, la prefactibilidad de esto, lo que nosotros vamos a proponerle al Consejo Regional, que hagamos un perfil del proyecto, ¿ya? Que lo dejemos financiado este año y ojalá empezado este año. ¿Cuánto cuesta eso? No, esos son pocos, son 200, 300 millones de pesos, ¿no? Lo que cuesta caro aquí, desde el punto de vista de los estudios, son los estudios de ingeniería básica, de ingeniería ya de detalle, esos son de niveles más altos. Pero eso hay que introducirlo en el desarrollo del proyecto mismo, y eso es lo que tenemos que conseguir, que el gobierno central aporte los recursos, ¿no? Pero usted está apuntando a lo que se está en este momento creando o tratando de crear por el gobierno, el Fondo de Infraestructura. El Fondo de Infraestructura. Claro, exactamente. Ahora, pero yo le pregunto, usted por ejemplo me habla de los corredores exclusivos para transporte público. Y resulta que esta región, su administración y las anteriores, han recibido de parte del Transantiago una cantidad de dinero con las cuales se podría haber hecho perfectamente ese corredor exclusivo, como se hizo, por ejemplo, los 42 kilómetros, como lo ocupó la Intendencia del Biobío. Sí, y aquí esa plata no se ocupó en eso. Claro, lo que pasa es que usted no toma en cuenta que el Biobío tiene 40.000 millones de pesos más que nosotros en su presupuesto anual, ¿no? Y yo no creo que las demandas que nosotros tenemos como región sean distintas a las que tiene el Biobío, ¿no? Y es lo que yo he señalado, ¿no? Desde el año 2000, la región de Valparaíso ha venido perdiendo importancia en la distribución de los recursos del FNDR. Lo que no significa que durante el gobierno de la presidenta Bachelet se haya discriminado a esta región como algunos dirigentes de la oposición andan diciendo. ¿Ya? Los recursos que va en las leyes de presupuesto que ha enviado la presidenta Bachelet doblan a los recursos en los 4 años, a los recursos que se destinaron a la región desde el punto de vista presupuestario por el gobierno de Piñera. Sí, pero yo no me estoy refiriendo al presupuesto del FNR, me estoy refiriendo a los fondos del Transantiago y al uso de aquello. Porque en ese uso, la diferencia entre el uso acá y en la otra región es notoria. Lo que pasa es que primero los fondos de Espejo Transantiago ya no existen, ¿ya? Porque lo que se ha hecho aquí son un fondo que, si bien es cierto son espejos del Transantiago, se usan para el desarrollo regional en su conjunto. El Congreso le cambió el sentido. Originalmente era así. Los recursos del espejo del Transantiago eran solo aplicables para infraestructura y transporte. Pero hoy día son más amplios. De hecho, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Piñera se financiaron 2 estadios aquí, sí, claro, ¿no? Y en el caso nuestro hemos destinado recursos para facilitar el proceso de la construcción de los hospitales. Entonces, pero también se han entregado recursos para los taxis colectivos. También, y también estamos desarrollando un programa, un proyecto para renovar buses en el sector rural, etcétera. No, por lo tanto, cuando uno dice, mire, existen estos recursos, etcétera, la verdad es que uno tiene que mirar las necesidades globales de la región. Ahora, ¿qué hizo usted de las críticas? Usted tuvo esta exposición en la Católica, en el Salón de Honor, el día miércoles, y en el Mercurio de Valparaíso aparecieron críticas de la alcaldesa de Viña, de la diputada Hoffman, por ejemplo, y de otros personeros de la oposición, digamos, sobre temas como, por ejemplo, que la Avenida España, usted planteó de que se iba a empezar a desarrollar nuevamente en el proyecto que estaba detenido, pero que esto se podía hacer en el verano, y la municipalidad
sienten de que no es el mejor momento para hacerlo? A ver, yo separaría el cuento, porque yo con la alcaldesa de Viña del Mar tuve una conversación, ella está muy entusiasmada con el proyecto de movilidad que hemos planteado. Yo quiero decir que nosotros este trabajo lo hicimos con técnicos de los municipios. O sea, esto no es un cuento solo de los expertos de la comisión, se trabajó con todos los municipios del área del Gran Valparaíso, ¿ya? Hubo un muy buen aporte también de los técnicos del municipio, se tuvo conversaciones con los alcaldes, etcétera, ¿no? Ahora, respecto a la Avenida España, efectivamente la alcaldesa de Viña del Mar hizo esas declaraciones, pero en esto hay que ser práctico, ¿no? El momento en que se tiene menos flujo vehicular por la Avenida España es el verano, ¿no? Por lo tanto, las molestias que nosotros le vamos a generar a las personas, que fue una de las cuestiones que me hizo a mí cuestionar el proyecto cuando, al poco tiempo de asumir, en que se estimaba el tiempo de construcción 13 meses. O sea, yo me hacía la pregunta, ¿qué hubiese pasado entre Valparaíso y Viña con 13 meses trabajo realizándose en la Avenida España, ¿no? ¿Y por qué en ese momento el proyecto se podía hacer dentro de 13 meses y ahora usted Porque está pensando se que cambió se el puede plan de hacer? obra, porque se cambió el plan de obra. Entonces se extendió, por ejemplo, los tiempos de construcción para la noche, los fines de semana, se establecieron sistemas se sectorizó el proyecto para poder partir en distintos frentes, ¿no? Y nosotros estimamos, los técnicos estiman que son 5 meses más o menos lo que se pueden demorar. 150 días. Claro, yo estimo que en realidad van a ser 6-7 meses, o sea, la mitad, ¿no? Bueno, y eso precisamente hace de que el proyecto además no cueste lo que costaba originalmente. ¿Cuánto costaba originalmente? Algo de 4.000, 4.200. ¿Y cuánto va a costar? 5.200 ahora. Va a costar más. Claro. Pero vamos a tener una gran ventaja, es decir, las personas que viajan por ahí van a tener un tiempo de molestia mucho menores y es lo que efectivamente había que hacer, porque en esto uno tiene que también comprometer los costos que esto significa a las personas el hacer obras de este tipo. Ahora, cuando se produjo ese asunto, dentro de las cosas que se dijeron fue que en realidad el que había ganado no era el que tenía más relaciones con la política que el que había perdido, digamos. Esas cosas ocurren en las propuestas. ¿Usted está consciente de aquello? O sea, a ver, el tema que pasó ahí fue algo que a mí también me llamó mucho la atención, ¿no? Que la empresa que ganó la licitación, que después fue objetada por la Contraloría y por lo tanto no continuó la adjudicación y por eso no se hizo la Avenida España, entre otras cosas, ¿no? Recuerdo que su propuesta era, no recuerdo exactamente la cantidad, pero era por sobre los 1.000 millones de pesos menos. Entonces, en una obra que costaba 4.200, un valor así, alguien que proponga que es capaz de hacerla con 1.000 millones menos, llama la atención, para ser claro. Llama la atención. Claro que llama la atención, porque si podía hacer significa que hay 1.000 millones. O se lo digo al revés. ¿Por qué porque volviendo al mismo, por ejemplo, en el Gómez caso, Carreño. Gómez Carreño, Ya, ¿por qué allí? Bueno, ¿y por qué las mismas personas aparecen haciendo otras obras y pueden dejar una cosa botada? Porque en la legislación que tenemos nosotros que regula estos procesos, ¿no? No se establecen sanciones de ese tipo, ¿no? ¿Ya? Yo tengo lamentablemente que actuar, ¿no? Con la ley que tengo, ¿no? O sea, por mí ojalá las cosas fueran distintas, pero no tengo atribuciones yo para cambiar ese tipo de situaciones porque existe un ordenamiento económico en el país que hay que respetar. Lo importante es que usted tiene que ocuparse hasta el último día, sí, que no haya ningún viso de corrupción en ninguna de estas cosas. Exactamente. Y eso, usted tiene una experiencia y tiene una seriedad que me imagino que no la irá a tirar a un desagüe, digamos, después de tantos años. No. Ahora, esto de los traspasos de esta estructura, ¿es efectivo que este proyecto, por ejemplo, plantea unir por bajo Viña hacia poder llegar hasta la subida Alessandria y ampliar esa estructura? ¿El de movilidad? ¿El de movilidad? Bueno, la autopista está prevista por los cerros de Valparaíso y después se traslada hacia el estero y se hace un cajón en el estero, ¿no? Parecido a lo que es el proyecto de la Costanera Norte en Santiago, ¿no? Ahora, la diferencia que tiene con la Costanera Norte es que nosotros tenemos que estudiar muy claramente las entradas y salidas, que es lo que viene ahora, ¿no? Porque
tenemos que aprender de esas experiencias, porque generalmente cuando se hacen estos diseños se piensa más en la estructura de la vía y no de lo que pasa después de la vía. Entonces cuando uno sale se encuentra seguramente con un semáforo que a uno lo deja parado ahí y empieza a hacer un taco tremendo. Bueno, eso es lo que viene ahora, ¿no? Y este cajón es el que finalmente después se introduce hacia el troncal sur y conecta Valparaíso con el troncal, o sea, digamos el sector de Pedro Montt, ya del sector de Yolanda, que es donde van a estar las entradas, digamos, hacia esta autopista, ya con el troncal sur. ¿Cómo le puede decir usted a la gente que ha leído declaraciones de alguna gente de la oposición que dice, no, estos son voladores de luces, digamos, son imposibles que vayan a funcionar? ¿Y qué le voy a decir? Si en estos procesos, cuando se largan este tipo de ideas, es normal que exista gente que tiene mucha imaginación para tener pesimismo, ¿no? Pero esto va a depender de lo que seamos capaces de hacer nosotros, y yo voy a hacer todo el esfuerzo hasta marzo, ¿no?, para que esto quede consolidado. Quiero decir que yo con los consejeros regionales que he hablado, y particularmente con el presidente del Consejo Regional, ya hay mucho interés en esto. ¿Por qué? Porque si somos capaces de hacer este proyecto, yo quiero decir que nosotros vamos a tener capacidad técnica instalada para enfrentar otro tipo de problemas complejos que tenemos. Por ejemplo, en San Antonio tenemos un problema de conectividad también complejo por el desarrollo portuario. En San Felipe Los Andes tenemos el problema de la conexión con Santiago, con la región metropolitana. En Petorca tenemos problemas. En Petorca la situación de movilidad es extraordinariamente frágil y compleja. Por ahí por Alicahue perfectamente podría ampliarse toda la conexión con San Felipe, por supuesto, y mejorar toda la interconexión. Ahora, y eso significa, a propósito, no solamente identificar los problemas, sino que también reestructurar la organización que tenemos en el gobierno regional para generar capacidad profesional para hacer este tipo de cosas, que también es un problema que tenemos que resolver. Ahora, ¿usted cree que usted tiene confianza de que va a, digamos, destinar esos fondos del gobierno regional, del Consejo Regional, a este preestudio de factibilidad? Yo espero que sí, pero si estas cosas hay que conversarlas, hay que debatirlas, ¿no? Hay que escuchar las opiniones de los consejeros regionales, obviamente, ¿no? Pero mire, siempre las buenas ideas tienen recursos, siempre. Nos quedan 3 minutos. Hay un tema portuario que yo nunca dejo de preguntarle porque usted es un experto en el tema portuario y también es conflictivo para usted porque mucha gente dice que usted por su relación con el puerto de Valparaíso es más del puerto de Valparaíso que el puerto de San Antonio. Pero las noticias que se dicen es que San Antonio va avanzando más en este puerto a gran escala, más rápido, incluyendo diseño, pensamiento y estructura que Valparaíso. ¿Cuál es la realidad de eso? Mire, me han hecho muchas veces la misma pregunta y voy a dar la misma respuesta. Yo soy intendente regional, ¿no? Sí, ya lo creo. Y por lo tanto, a mí me importa mucho que a San Antonio le vaya bien, como me importa también que a Valparaíso le vaya bien y que le vaya bien a todas las comunas. O sea, el hecho que yo haya sido presidente de la empresa portuaria de Valparaíso ha sido una cosa que yo la llevo muy adentro porque hicimos proyectos muy interesantes en eso, pero no tiene nada que ver con mi posición actual porque yo tengo que velar porque San Antonio tenga el desarrollo portuario que San Antonio se merece y lo que San Antonio puede aportar al país, de la misma manera que Valparaíso lo tiene que hacer. Ahora, son los porteños los que tienen que resolver el problema de cómo son capaces de competir con San Antonio y de resolver las innumerables dudas que al menos en algunos sectores de Valparaíso existen respecto a esto, que está haciendo que efectivamente Valparaíso vaya más lento que San Antonio, ¿no? Pero ese es un problema que tienen que resolver los otros. Nos queda muy poco, digamos, y yo quisiera que usted le dijera a la gente cómo se va a poner los pantalones usted para que no lleguemos a ser, yo fui consejero regional antes que usted fuera intendente y después, y en esa época, digamos, nunca podría pensarse que hoy día Valparaíso reciba 65.000 millones de pesos y otras regiones decían 100, 101, 110, 3 regiones más. Esta diferencia, ¿cómo se golpea la mesa? ¿Cómo puede decir usted a la gente que lo va a hacer? Porque la diferencia hoy día es monstruosa. Sí. Bueno, yo decía hace un momento atrás que la situación presupuestaria, si bien ha ido mejorando con el tiempo, si comparamos el periodo de la presidenta Bachelet con el periodo del presidente Piñera, en que los recursos que se presupuestaron en un caso y otro es casi el doble en el caso del gobierno de la presidenta Bachelet, tenemos un problema estructural, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, ¿ya?, que ciertos sectores más bien se preocupen de esto cuando llega el presupuesto, ¿no? Y seguramente vamos a tener opiniones respecto a esto, pero esto es una cuestión que debe ser permanente. Yo he hecho esfuerzos al interior del gobierno, he planteado el problema, lo voy a seguir planteando,
¿no? ¿Hay un bloque con los senadores, con con los 4 senadores actuales para defender esto? Bueno, yo lo he conversado con ellos, ¿no? Y no solamente con los senadores, sino que también con los parlamentarios, pero yo creo que en esto tenemos que ser más sistemáticos como región y más aunar fuerzas para esto, ¿no? Porque claro, existe un procedimiento bajo el cual el Ministerio de Hacienda con la Subsecretaría de Desarrollo Regional distribuye los recursos a través de todo el país, digamos, las distintas regiones. Pero me parece tan absurdo que nosotros, por ejemplo, seamos el único gobierno regional de Chile que no recibe recursos para atender zonas rezagadas, ¿no? Que son donde hay problemas de cesantía, de desempleo, etcétera, teniendo el campamento más grande de Chile está aquí en Viña del Mar. ¿Y no le parece que no fue entonces mala idea esa forma que hizo la alcaldesa Reginato, que le puso banderas negras al presidente de la República, que era su mismo sector, y después, después para los efectos de la ley de casinos que lograron, porque el punto de vista de decirle a la presidenta cuando venga Gonzalo Castillo lo que se requiere es esto? Bueno, yo lo he conversado con distintos niveles del gobierno, ¿no? Y claro, no es fácil tomar una decisión porque el problema es a quién le quitamos, porque seguramente influye mucho de que si le quitamos a Biobío, qué pasa en Biobío, los gobiernos regionales tienen compromisos ya adquiridos, entonces no es tan fácil. ¿No hay suplementos de otros lados que se puedan Bueno, precisamente estoy hablando de eso, de las zonas rezagadas, por ejemplo. Sí. Porque Petorca, por ejemplo, obviamente que es una zona rezagada. Los campamentos que hay aquí en Valparaíso y Viña son zonas rezagadas, donde es necesario destinar más recursos del Estado para poder sacar de la situación en que están esas personas, ¿ya? Y mejorarles sus condiciones de vida. Y eso es lo que estamos tratando, de que ojalá con el apoyo de los parlamentarios podamos lograr que cuando se discuta la ley de presupuesto se dé al menos una señal de que la región va a recibir recursos en ese ámbito. Ok, intendente, le deseo el mejor de los éxitos. A mí soñar en la región, igual que a mucha gente, es un tema que me voy a morir con eso. La región requiere de gente que sueñe en ella, pero aquí se requiere liderazgo y ojalá que usted logre conseguir al menos los recursos para poder partir. Bueno, esfuerzos no van a faltar. Muchas gracias. Intendente Gabriel Donay. Bueno, y él es el intendente de la Quinta Región, quien representa a la Presidenta de la República y quien está planteando un cambio estructural real en lo que es la movilidad. Y entre esas cosas que probablemente vamos a partir a la brevedad con el proyecto de la Avenida España. Que estén ustedes muy bien.